Buenos días. Bienvenidos hoy, miércoles 28 de julio, a la conferencia del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Este día a cargo del doctor Elías Castellanos Alcántara, quien es investigador en Mesoamerica Center for Theoretical Physics en la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Elías estudió física, tanto la licenciatura como el doctorado, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hizo posteriormente 2 estancias postdoctorales en el Centro de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravitación de la Universidad de Bremen en Alemania, y en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Entre las diversas actividades profesionales del doctor Castellanos está el que es un entusiasta difusor de la ciencia, ya que ha impartido varias conferencias de divulgación y muy particularmente fue asesor científico en el proyecto de traducción para la difusión de la ciencia en lenguas nativas, un proyecto de la Sociedad Mexicana de Física y el INAGI. Entre sus líneas de investigación están condensados de Bose-Einstein, gravitación y cosmología, teoría de campo en espacios-tiempos curvos, y todo esto es el marco del tema de su conferencia de hoy. Le cedo la palabra a Lina y Omar, quienes van a estar moderando hoy esta conferencia. Hola, buenos días a todos los presentes. Yo soy Omar Sánchez Sánchez, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología en la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? Se te escucha muy lejos, Omar. Sí, claro. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha bien? Adelante. Ok. Mi pregunta inicial para usted, doctor, es ¿cuál ha sido el mayor reto personal y académico al cual se ha enfrentado durante sus estancias postdoctorales? Ok, gracias, Omar. Pues mira, el mayor reto que he tenido es cuando tuve mi estancia postdoctoral en Alemania, ¿no? Porque es un cambio no solo de, de situación, digamos, personal, sino un cambio de paradigmas, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al extranjero, aprende mucho tipo de cosas y se le abre totalmente digamos, el escenario, el horizonte, ¿verdad? Y uno está abierto a muchas cosas. Entonces, el mayor reto es adaptarse, digamos, a otra comida, ¿no? A otro tipo de gente, aprender el idioma local, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son difíciles, pero valen mucho la pena y yo les recomiendo mucho a todos los estudiantes que si tienen oportunidad de ir al extranjero a hacer ya sea su maestría, doctorado, postdoctorado, o lo que sea, si tienen pensado hacer eso, por lo menos tienen que salir un tiempo, ¿no? Del país. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Alina Mayorga Cárdenas y soy estudiante de la licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Mi pregunta va en relación a lo que encontré sobre su semblanza en Internet y que usted ha trabajado un poco en el área de divulgación. Sí. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué acciones considera usted que son prioritarias para mejorar la difusión de ciencia en México? Pues mira, gracias, Alina. ¿La UAM Iztapalapa estás? Ah, bueno, yo salí de ahí. Pues mira, el mayor reto aquí es hacer que la ciencia sea no algo ya, digamos, oculto o para gente que se cree nada más especialista en ese tipo de temas, ¿no? La ciencia debe de correr como cualquier otra disciplina, creo yo, en las diferentes escalas sociales, en cualquier escala social. Por ejemplo, allá en Chiapas tenemos varios eventos de divulgación, ¿no? Donde agarramos la camioneta ¿cómo se llama? Del instituto, nos vamos a los pueblos, allá a las montañas, a la selva, ¿no? A las primarias, a las secundarias,
prepas, ¿no? Y armamos un buen evento de charlas de difusión para los estudiantes de este tipo de lugares alejados, ¿no? Y eso debe hacerse en todo el país. Ahora, es muy importante que la difusión de la ciencia a este nivel para que ir, digamos, instalando en los jóvenes, ¿no? Que tenga vocación para esto o que no tenga, no importa, ¿no? El chiste es que sea, digamos, algo general y que llegue a a todos los niveles de la sociedad que tenemos, ¿no? Es muy, muy importante porque un país sin ciencia y tecnología, pues no hay avances sin ciencia y tecnología, ¿no? Eso está probado, ¿no? Y por supuesto se necesita mucho apoyo, pero bueno, sí es otro tema, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya puede dar inicio a la conferencia. Muchas gracias. Bueno, entonces, permítame tantito. Déjenme compartir pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Déjenme aquí reproducir. Y bueno, déjenme cerrar esto acá. Y pues bueno, entonces, déjenme platicarles algo que he trabajado, digamos, los últimos años, ¿verdad? Que es un tema altamente interdisciplinario que yo les recomiendo también que empiecen a ver cosas de forma interdisciplinaria, ¿no? Venir diferentes ramas, digamos, de la física en este tipo de cosas para poder explicar, por ejemplo, cosas de frontera, ¿verdad? En física, como es esto que les voy a platicar un poquitín, que me voy a ir a analizar esto que está, digamos, en la frontera de la ciencia en estos momentos, que es la materia oscura y la energía oscura, ¿verdad? Básicamente, voy a revisar para estudiantes, digamos, algo muy, muy interesante que es qué es un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Entonces, voy a, digamos, hacer una introducción extensa de este tema y voy a tratar de incorporarlo a cuál es el rol en astrofísica y cosmología moderna, ¿verdad? Entonces, voy a explorar la posibilidad de que esta materia oscura, digamos, que está en el universo, puede estar formada de unos escalares genéricos o bosones, ¿verdad? En forma de esta nueva fase de la materia que se llama un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Además, voy a discutir, digamos, una relación con estos objetos teóricos que son las llamadas estrellas de bosones, ¿verdad? Entonces les voy a platicar un poquitín cómo poder describir este tipo de estrellas de bosones de forma no relativista, ¿ok? Y no creo que me dé tiempo, pero al final les voy a hablar de la relación entre energía oscura y la posible interpretación de esto como un superfluido o las excitaciones de un superfluido. Esto no creo que me dé tiempo, pero lo podríamos dejar para una eventual próxima charla, ¿verdad? Bueno, pues esta es más o menos la línea de la charla. Voy a empezar con una introducción, como les dije, un tanto cuanto amplia, ¿verdad? Para explorar algunas propiedades de lo que es un condensado de Bose-Einstein, ¿sí? Y superfluidez, si me da tiempo, se los voy a platicar un poquitín. Y les voy a platicar más o menos en esta parte que es la central, digamos, de la charla, cuál es la eventual relación entre campos escalares, digamos, y condensados de Bose-Einstein, ¿verdad? Y también su posible relación con estas halos de materia oscura que están alrededor de las galaxias, ¿verdad? Entonces me voy a ir aquí a estas configuraciones de pelucas, ¿verdad? Voy a confrontar con las observaciones a través de las curvas de rotación de ciertas galaxias, de cierto grupo de galaxias que pueden ser, que están más o menos bien medidas cuáles son sus curvas de rotación. Voy a confrontar el modelo con este tipo de observaciones, ¿verdad? Y después me voy a ir a lo que es una estrella de bosones y también su posible relación con en este caso no relativista. Voy a analizar sus propiedades estructurales, ¿verdad? Y también la posible relación con materia oscura, ¿verdad? Esta parte 3 no creo que me dé tiempo, pero si me da tiempo, pues les platico un poquitín. Si no, lo podemos dejar para
una próxima charla, ¿verdad? Y por supuesto, ¿qué se podría hacer? Algunas conclusiones. Pueden interrumpirme en cualquier momento para preguntar y yo también les voy a lanzar algunas preguntas eventualmente, ¿no? Entonces, si podrían decirme a alguien si alguien sabe qué es un condensado de Bose-Einstein, ahí entre la gente que está en este seminario, ¿alguien sabe qué es un condensado de Bose? Si quieren levantar la mano y hacer la respuesta en voz, adelante. Sí, porque aquí no puedo ver el chat, entonces, si pueden abrir su micrófono y si sabe alguien qué es un condensado, pues, si no, ahorita vamos a ver qué es. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, pues entonces, un condensado... Sí hay. Sí hay. Adelante. Adelante. Diego Cornejo nos comenta que él tiene entendido que es un estado de la materia, que principalmente sus ladrillos son bosones y no fermiones. Sí, puede ser. Una respuesta muy genérica, pero está bien. Entonces, en esta parte de la charla, pues les voy a explicar más o menos a grandes rasgos, de forma, creo yo, simple, qué diablos es un condensado de Bose-Einstein. Entonces, como Creo dijo... que Gerardo levantó la mano. Adelante. Bueno, yo tenía entendido también que era el estado de la materia que se daba en ciertos materiales que tenían que ver con temperaturas que se ponían cercas al absoluto. Exacto. Sí, más o menos. Y estas dos respuestas más o menos nos dan la idea. Pues sí, efectivamente un condensado de Bose-Einstein es un nuevo estado de la materia, ¿verdad? Es una transición de fase, pero es una transición de fase cuántica, ¿verdad? ¿Sí? Que se da como dice su compañero, a temperaturas cercanas al cero absoluto o por debajo de una cierta temperatura que le llaman temperatura de condensación o temperatura crítica, ¿verdad? Entonces, bajo ciertas condiciones termodinámicas, digamos, sistema compuesto de bosones, ¿no? Bajo ciertas condiciones que voy a tratar de platicarles, pues empieza a ir al mínimo estado de energía del sistema en cuestión, ¿verdad? Entonces, por abajo de una temperatura crítica, el sistema se enfría, digamos, lo enfriamos, ¿verdad? Entonces existe una transición de fase en la cual, pues todas las partículas, o casi todas las partículas que forman el sistema, en este caso bosones, pues tienden a irse al estado de mínima energía, ¿verdad? Y aquí lo interesante es que estas partículas están altamente correlacionadas, ¿verdad? Ahorita les voy a tratar de explicar qué significa esto. Bueno, fíjense, entonces como les dije, un condensado de Bose-Einstein es una transición de fase, pero cuántica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es una transición de fase cuántica que puede verse a escalas macroscópicas, ¿sí? Eso lo hace muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, el tamaño de estos tipos de sistemas, digamos, es del orden de milímetros y las temperaturas, digamos, de condensación andan del orden de nanokelvins, ¿verdad? Entonces, bajo ciertas condiciones, digamos, que les voy a platicar en un ratín, uno enfría el sistema y las partículas que forman el sistema, digamos, el gas de bosones, pues tienden a irse al mínimo estado de energía. Por supuesto, hay fluctuaciones, ¿verdad? De correcciones de temperatura finita, pero si pudiésemos llegar al cero absoluto, que de hecho lo prohíbe la tercera ley de la termo, pues casi todas las partículas estarían en el estado base, o casi todas, ¿verdad? Entonces, en principio hay una forma ilimitada de agrupar este tipo de partículas con bosones en el estado de mínima energía, o en el estado base que le llamamos los físicos, ¿verdad? Este fenómeno fue predicho, digamos, teóricamente por Bose y Einstein, ¿no? A principios del siglo XX, ¿verdad? Entonces ellos, como les dije, predijeron la existencia de este nuevo estado de la materia, aplicando, digamos, el formalismo de la mecánica cuántica y la mecánica estadística, ¿sí? Entonces, como les dije, si uno enfría a temperaturas por arribita del cero absoluto o por temperaturas menores que una cierta temperatura de condensación, las partículas que forman el sistema, digamos, se van al mínimo
estado de energía o el mismo estado de energía, ¿verdad? En este sentido, las partículas que forman el sistema son indistinguibles unas de otras, ¿verdad? Y el sistema se comporta como si fuera como está altamente correlacionado, digamos, se comporta como si fuera un superatomote o una particulota, ¿verdad? Entonces aquí les pongo a Bose y a Einstein que predijeron digamos, este nuevo fenómeno, esta nueva transición de fase que ahora conocemos como un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Bueno, entonces si uno hace esto es muy interesante, porque si uno hace que, digamos, le baja la temperatura al sistema, ¿verdad? Uno se puede dar cuenta que los efectos cuánticos se pueden hacer relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno tiene bosones, digamos, pues entonces el sistema obedece la estadística bosónica, ¿verdad? Si uno tiene fermiones, pues el sistema obedece la estadística fermiónica, ¿verdad? Lo bueno o lo bonito en este caso, digamos, es que bueno, en el caso de que tenemos bosones, ¿verdad? Los efectos cuánticos se hacen relevantes, las partículas se hacen indistinguibles, perdón, y el sistema se comporta altamente correlacionado como si fuese una sola partícula o una particulota o un automote, ¿verdad? Y como les dije, pues bueno, se van al mínimo estado de energía bajo ciertas condiciones termodinámicas. Y ahí les pinto el condensado de Bose-Einstein de Rubio 87, me parece con el que ganaron el premio Nobel por ahí del 2001, por la obtención del Beck en laboratorio, ¿no? Entonces aquí existe una pregunta interesante. ¿Uno puede enfriar cualquier sistema y obtener un condensado de Bose-Einstein? Bueno, pues la respuesta es no. Hay que tener mucho cuidado porque la mecánica cuántica o los efectos cuánticos están operando aquí, ¿no? Entonces a nosotros los físicos nos gusta hacer chistes de no dejar a sus gatos sin supervisión, pueden pasar cosas extrañas, ¿verdad? Entonces la respuesta es no. Para que haya un condensado de Bose, pues se necesitan bosones, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, el comportamiento a bajas temperaturas de este tipo de sistemas es un tanto cuanto, digamos, diferente, ¿verdad? Usualmente en los experimentos uno atrapa el sistema, ¿no? Con estas llamadas trampas magnéticas y hay muchas otras, ¿no? Que, digamos, a primer orden se pueden ver como un oscilador armónico, ¿verdad? Entonces estas rayitas de aquí pues son los niveles de energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, si uno empieza a bajar la temperatura y uno tiene fermiones, ¿verdad? A estos no les gusta estar juntos en el mismo estado de energía, ¿verdad? Entonces les gusta estar solitos aquí, en cada estado de energía. En caso de bosones, digamos, eso no pasa, ¿verdad? A los bosones les gusta estar en el mismo estado de energía. Entonces tenemos una infinidad, podemos poner una infinidad de bosones en el mismo sistema de energía. Esto de lo que les hablé heurísticamente, esto se conoce como el principio de exclusión de Pauli, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el Beck, digamos, a temperaturas bajas, ¿verdad? Se comporta como una entidad altamente correlacionada, ¿verdad? ¿Sí? Como un ente, digamos, como un solo ente, ¿verdad? En el caso de fermiones esto no pasa, entonces ellos empiezan a acomodarse a temperaturas bajas por abajo de una energía que se llama la energía de Fermi. Y aunque suene extraño, los fermiones a bajas temperaturas tienen, digamos, son mucha actividad tienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente esto es el principio de exclusión de Pauli. Entonces, para poder obtener un condensador de Bose-Einstein, pues, bueno, se necesitan bosones y que bajo ciertas condiciones estos se comporten termodinámicas, digamos, se vayan al mínimo estado de energía y uno obtiene aquí esta nueva fase de la materia, ¿verdad? Que se llama condensado de Bose. Uno también puede enfriar un gas de Fermi, sin embargo, esto ya no es un condensado, esto se llamaría ¿cómo se llama? Un gas ultrafrío de Fermi, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí cómo tenemos el gas, ¿verdad? Lo vamos enfriando para acá. Lo que pasa es que la densidad empieza a crecer y se va al mínimo del potencial, ¿verdad? Y heurísticamente los colores, lo que significan aquí los colorcitos son, digamos, velocidades o momentos. Y, digamos, a temperaturas por debajo de la temperatura de condensación, los bosones o las partículas que forman el sistema heurísticamente, digamos, se quedan quietas, ¿verdad? Y se van al mínimo del potencial,
¿Sí? Algo que se me pasó a decirles es que esta transición de fase, digamos, se da en el estado de momentos, no en el estado de configuraciones, es en el espacio de, perdón, en el espacio de momentos. Es una transición de fase en el espacio de momentos también, y es una transición de fase cuántica. Tiene que ver con estados microscópicos de la materia. ¿Sí? Bueno, entonces por ahí de los 90 del siglo pasado, estos señores, Cornell, Ketterle y Beeman, ¿verdad? De Gila y del MIT, pues bueno, obtuvieron el premio Nobel en 2001 por la obtención del condensado en el laboratorio, ¿verdad? Entonces aquí las predicciones de Bose y Einstein, pues bueno, fueron confirmadas en el laboratorio obteniendo este nuevo estado de la materia, que es un condensado de Bose y Einstein, ¿verdad? Y bueno, aquí nada más para presumirles un poquitín, pues tuve la oportunidad de conocer al profesor Cornell en Tabasco hace, no me acuerdo, 2 o 3 años, cuando fue el Congreso Nacional de Física. Una persona muy accesible y todo, entonces tuve la oportunidad de platicar un poquitín con él de ¿cómo se llama? De este fenómeno de condensación de Bose y Einstein. No sé si alguien de ustedes anduvo por ahí, entonces estuvo muy, muy interesante su charla, ¿no? Y pues bueno, y por aquí está Mateo Matos, y aquí nos vamos a comer aquí con el profesor Cornell, ¿no? A un restaurancito de comida mexicana que le encanta. Y pues bueno, tuve la oportunidad de platicar con el profesor algunas ideas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene un condensado? ¿Qué lo hace interesante? ¿Verdad? Pues bueno, tiene muchas propiedades muy, muy interesantes. Como les dije, es un fenómeno o una transición de fase cuántica que puede verse a escalas macroscópicas, ¿verdad? Entonces tiene propiedades muy interesantes de difracción, digamos, de expansión libre. Si uno apaga la trampa, digamos, esta trampa magnética y deja que el sistema, y si es diluido, expanda libremente, entonces la velocidad de expansión del sistema corresponde al principio de incertidumbre, a la velocidad que predice el principio de incertidumbre de Heisenberg, etcétera, etcétera. Se comporta, digamos, de forma un tanto cuanto sucinta, digamos, al poner dos condensados que se traslapan uno sobre otro, hay franjas de interferencia, se pueden hacer láseres de materia con este tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces fíjense, vamos a empezar a entrar ya un poquito más en el tema. Supongan que tenemos aquí un gas, digamos, a temperaturas altas, por temperaturas mayores a una cierta temperatura de transición. Entonces, si esta distancia que está aquí, ¿verdad? La distancia entre partículas, digamos, es mayor que una cierta distancia característica del sistema que se llama longitud térmica de de Broglie, ¿verdad? Si esta distancia entre partículas es mayor que esta longitud térmica de Broglie, el sistema se comporta como si fuesen particulitas o caniquitas, ¿verdad? Entonces lo que uno que hace para estudiar aquí es usar la estadística clásica o la de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Si uno empieza a bajar la temperatura, fíjense cómo la longitud de Broglie va como la temperatura a la -1/2, y la distancia entre partículas es del orden de esta longitud térmica de Broglie, entonces los efectos cuánticos empiezan a ser relevantes, ¿sí? Y pues aquí hay de dos, o tenemos fermiones o bosones. En este caso de bosones, perdón, si uno empieza a bajar la temperatura y llega a una cierta temperatura crítica o temperatura de transición, donde la longitud térmica de Broglie, como les dije, es del orden de la distancia entre partículas, entonces los efectos cuánticos se hacen relevantes y estas onditas que corresponden a cada partícula, acuérdense que en mecánica cuántica las partículas tienen asociada también una onda, empiezan a sobreponerse, ¿verdad? ¿Sí? Y forman este nuevo estado de la materia. Aquí tenemos todavía fluctuaciones, ¿verdad? Pero si pudiésemos llegar a temperatura cero, veríamos que todas las onditas o todas las partículas se sobreponen y forman este superatomote que les platiqué al principio, o una onda de materia gigante, ¿verdad? Y aquí en este dibujito nada más les pinto las fotos reales de un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? Este es de rubidio y este es de sodio. Aquí los colores, como les dije, significan velocidades o momentos. Por aquí anda la temperatura de transición, que es del orden de 200 nanokelvins para el rubidio. Entonces llegan a esta condición, se obtienen la transición de fase y pueden bajar aún más hasta 50 nanokelvins, ¿verdad? Para obtener un condensado casi puro. Esta
foto de aquí es en el espacio de momentos o de velocidades, si quieren verlo, ¿verdad? Y esta cosa que está acá es en el espacio de configuraciones, fíjense. Entonces, las partículas, digamos, heurísticamente hablando, se quedan quietas, ¿verdad? O sea, el momento se va, en el límite termodinámico, se va a cero. Y las partículas tienden a irse al centro de la trampa, formando este pico, o sea, la densidad crece. Y aquí les pongo un tamaño típico de un condensado, que es del orden de milímetros, ¿verdad? Sin embargo, como les dije, pues es una transición de fase cuántica porque puede verse a escala macroscópica. Bueno, entonces, fíjense, entonces, ¿qué es un BEC? Bueno, necesitamos bosones, bajamos la temperatura bajo ciertas condiciones experimentales, digamos, ¿no? Las partículas que son bosones se van al estado base, la densidad se incrementa y se van al centro de la trampa a un mínimo del potencial, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo la densidad se va incrementando y se crea este atomote o esta onda de materia gigante, ¿verdad? Y se forma este pico acá. La densidad crece y las partículas quedan quietas en el centro de la trampa, en el mínimo del potencial. Vamos a tener que entrar ya un poquito más a especializarnos aquí. Entonces, ¿cuál es una de las formas de describir la dinámica de este condensado de Bose-Einstein? Pues una es a través de la famosa ecuación llamada de Gross-Pitayevsky, ¿verdad? Que quiero decirles que es una aproximación, porque jala muy bien y pega muy bien con los experimentos. Otras propiedades interesantes de los BECs, es aquí les muestro un paper que acabo de publicar hace un par de meses. Bueno, hace un mes, ¿verdad? Aparte de este tipo de transición de fase que uno puede obtener, digamos, del gas, haciéndolo un condensado de Bose, uno puede estudiar, digamos, algo que se llama líquidos cuánticos, ¿verdad? En ese tipo de sistemas, un BEC, digamos, puede comportarse, digamos, bajo ciertas condiciones que tienen que ver con las interacciones dentro del sistema, como si fueran gotitas, ¿verdad? Entonces uno, dependiendo de las interacciones que uno tenga en el sistema, ¿verdad? Uno puede apagar la trampa, ¿no? Este potencial de oscilador armónico lo apaga, y esta cosa, digamos, forma una gota, ¿verdad? Que es autocontenida, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como un líquido cuántico, o gotas cuánticas. Entonces, si están interesados en esto, podría algún día de estos darles una charla, digamos, de este tipo de cosas que son muy, muy interesantes, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación de Gross-Pitayevsky? Vamos a empezar con un hamiltoniano en segunda cuantización, ¿verdad? Escrito de esta forma, en 3 dimensiones aquí. Esta es la parte cinética, la parte del potencial de atrapamiento, y esta es la parte de las interacciones, que voy a asumir que el sistema es diluido, ¿verdad? Entonces, básicamente, este sistema interactúa como esfera dura, digamos, ¿no? Y está parametrizado, digamos, o codificado aquí con esta A, que se llama la longitud de dispersión, ¿sí? Esto que está aquí son los operadores de campo en segunda cuantización, bosónicos, ¿verdad? Es un hamiltoniano de n cuerpos. Entonces, lo que uno hace de sus cursos de mecánica cuántica, pues bueno, aplica las reglas de conmutación usuales para bosones, y en ¿cómo se llama? En la Heisenberg Picture, ¿verdad? Uno puede obtener la ecuación de movimiento. Ahora lo que uno hace es utilizar la transición de fase que les platiqué hace ratito. Entonces dice, bueno, para temperaturas menores que la temperatura de transición, uno puede escribir este operador bosónico como el valor esperado de esta cosa, ¿no? Ensanguichada con el estado base más fluctuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Si uno ensanguicha aquí el operador de campo con el estado base, entonces lo que uno obtiene ya aquí es una función, ya no es un operador. Y esta cosa de aquí es lo que les platicaba, ¿no? Esto se llama parámetro de orden y tiene codificada la información de las n partículas para temperaturas menores que la temperatura de transición, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el sistema de n cuerpos es muy, muy complicado. Utilizando la transición de fase uno puede describirlo como si fuera una sola partícula a través de esta función ya. Por supuesto que tiene unas correcciones, ¿verdad? Estas correcciones son las partículas en los estados excitados o correcciones de temperatura finita, ¿verdad? Entonces, si uno se queda a este orden, ¿verdad? Y mete esto acá, uno lo que tiene es la ecuación esta que está aquí, que se llama la ecuación de Gross-Pitayevsky, ¿verdad? Dense cuenta que si esta U0 que codifica las interacciones, la quitamos, digamos, la eliminamos, uno lo que tiene es una ecuación tipo Schrödinger, ¿verdad? Y bueno, para obtener estados estacionarios, como sus cursos de cuántica, pues uno hace ansatz, digamos, ¿no? Donde esta cosa que está aquí es el potencial químico.
Entonces uno lo sustituye acá y obtiene la ecuación de Gauss-Pitayevsky independiente del tiempo. ¿Por qué va el potencial químico aquí? Porque hay interacciones, ¿verdad? Si uno mata las interacciones aquí, esta cosa que está aquí pues, sería el valor de energía. ¿Sí? Entonces esta ecuación es la que rige la dinámica bajo ciertas aproximaciones, que eso no se las dije, pero son a temperatura cero, para gases diluidos, ¿no? Que interaccionan débilmente, y cuando estamos digamos, tenemos un número grande de partículas. ¿Ok? Y como ustedes se darán cuenta, pues es una ecuación no lineal, ¿verdad? Entonces resolverla, pues uno necesita pues, irse a métodos numéricos o etcétera. Sin embargo, hay una forma de encontrar una solución que es muy, muy sencilla, que se llama la aproximación de Thomas Fermi, ¿no? Si ustedes recuerdan, les dije que en la transición de fase, ¿verdad? Las partículas tienden a irse al estado base y se van al mínimo de momento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, heurísticamente se quedan como quietas, digamos, ¿no? Entonces, si uno hace uso de la transición de fase y asumiendo que la energía cinética, que aquí es donde está codificado el momento, o la velocidad, si quieren verlo de forma clásica, ¿verdad? Es despreciable respecto a la energía de potencial y de interacción. Entonces uno puede desde el principio matar el término cinético usando la transición de fase. Entonces esa complicada ecuación no lineal, ¿no? Se convierte en una ecuación algebraica, cuya solución es esta. Y el cuadrado del parámetro de orden, es la densidad de partículas, ¿verdad? Entonces aquí uno puede extraer mucha información de esta solución. Por ejemplo, puede extraer cuántas partículas hay en el sistema, cuál es el tamaño de la nube, ¿no? Cuál es su densidad, qué es esta, etcétera, etcétera, de acuerdo a las propiedades del sistema y de la trampa en cuestión, que aquí puse un oscilador armónico, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante porque uno saca información de forma muy simple y pega muy bien con los experimentos bajo ciertas condiciones que les mencioné, ¿verdad? Bueno, ya para entrar en tema, digamos, vamos a ver cuál es la relación entre estos campos escalares y VEX, ¿verdad? Para entrar ya en tema, digamos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, también estos campos escalares, digamos, aparecen en muchas formulaciones en física, ¿verdad? Y hay un montón de hipótesis que los unen a ciertos modelos de gravedad. Y, por ejemplo, en estas teorías de altas dimensiones, ¿no? Teorías de unificación, ahí aparecen como dilatones en teoría de cuerda, ¿no? O inflatones o otro tipo de cosas con materia oscura en cosmología. Sin embargo, estos campos escalares pues, habían permanecido como si fuesen una materia exótica, digamos, porque no habían podido ser medidos hasta que se midió el bosón de Higgs, ¿verdad? Entonces, esto hace unos años, lo cual pues, abrió otra vez, digamos, el desarrollo en la teoría esta de campos escalares, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pongo, por ejemplo, hay un montón de citas donde usan ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en cosmología, en gravitación, pues tenemos el inflatón, dilatón, quintesencia, phantom, Galileo, todos esos, ¿verdad? Y aquí lo interesante, lo que quiero recargarles es que, pues bueno, existe una relación fundamental entre física de partículas, cosmología y materia condensada. Entonces, yo recomiendo a todos los estudiantes que, desde mi punto de vista, hagan digamos, tengan una educación interdisciplinaria, porque es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Estos campos escalares son fundamentales o efectivos? Bueno, hasta me la robé del Marcel Grossman de 2015. Entonces, parece ser que estos son fundamentales, digamos, ¿no? En estas teorías escalares tensoriales de gravedad, ¿verdad? En estas teorías de unificación, supersimetría, supergravedad, supercuerdas, que bueno, ya casi nadie cree en estas cosas porque no se han medido, ¿verdad? Y parece ser que son efectivos en esas teorías de altas dimensiones, ¿no? En estos modelos de Kaluza-Klein, o en estos modelos de gravedad con altas derivadas en la métrica, ¿verdad? O estas teorías FDR que andan de moda últimamente, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo interesante desde este punto de vista que le estoy platicando? Bueno, pues entonces los campos escalares deben de tener asociado una partícula bosónica, ¿verdad? Entonces, en principio, pues no cumplen el principio de exclusión de Pauli.
¿verdad? Entonces, bajo ciertas condiciones que habría que estudiar, digamos, ellos pueden, en principio, tener esta transición de fase y ponerse, digamos, irse al mínimo estado de energía o al mismo estado de energía, ¿verdad? Y poder verse como un condensado de Bose-Einstein. Quiero decirles que esto es un tema abierto todavía, ¿no? La relación entre estos campos escalares y condensados de Bose-Einstein. Y aquí les pinto un montón de referencias por si están interesados, ¿verdad? Es un tema todavía abierto y que podría recomendarles que estudiaran todavía, incluso en espacios-tiempos planos, ¿verdad? Otra cosa interesante aquí es que, bueno, ¿cuáles son las condiciones, que es lo importante o sería interesante estudiar? ¿Cuáles son las condiciones en que una ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Describe un condensador relativista, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no hay condensadores relativistas en laboratorio todavía, pero desde forma teórica sí está bien estudiado, ¿verdad? Entonces hay un montón de trabajos, digamos, que sugieren que estos campos escalares pueden ser interpretados como un condensado de Bose. Como les mencioné antes, pues no está totalmente entendido, ¿verdad? También estos campos escalares, digamos, pueden verse como un serio candidato en algunos modelos para describir materia oscura en el universo. Entonces aquí aparece esta tricotomía, ¿verdad? Los campos escalares son Vex, los campos escalares son materia oscura. Entonces la materia oscura puede verse como un condensado de Bose-Einstein. Y la respuesta es, no sé, nadie sabe, ¿no? Entonces este es otro tema muy interesante para estudiar, ¿verdad? Déjenme irme con un ejemplo en particular. Voy a tomar esto de la ecuación de Klein-Gordon, ¿verdad? En espacios-tiempos curvos, o sea, voy a poner una nube escalar o bosónica relativista alrededor de un agujero negro, digamos en ciertas geometrías, y voy a tratar de reescribir el sistema como si fuese un condensador de Bose-Einstein, ¿verdad? Y voy a usar la aproximación de Thomas Fermi, digamos, para describir de forma simple las propiedades del sistema, ¿verdad? Estos trabajos estos análisis están en estos 3 trabajos míos con unos colegas ahí que hemos analizado este tipo de sistemas como condensados de Bose-Einstein, y lo que les voy a platicar al final pues es confrontarlo con las observaciones para ver si puede verse como un halo de materia oscura, ¿verdad? Galáctico. Pues bueno, miren, aquí vamos a empezar con una métrica, digamos, esféricamente simétrica y estática, que está descrita de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Esta FDR pues, es la función métrica que solo va a depender de la coordenada radial, digamos, ¿no? De la parte angular, como todos saben, ¿sí? Y aquí tenemos las ecuaciones de Einstein. Les voy a poner aquí la constante cosmológica, ¿ok? Voy a asumir, digamos, que voy a meter un campo de prueba escalar con este tipo de potencial, ¿sí? Donde esta sigma es la masa o el parámetro de masa del campo y esta lambda juega el papel de las interacciones en el sistema, como en el Beck, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta cosa vendría siendo como la masa del bosón, digamos, y esta cosa es cómo interactúa entre sí, ¿verdad? Entonces, la ecuación de movimiento, digamos, la ecuación de Klein-Gordon en este espacio-tiempo simétrico y estático, ¿verdad? Esféricamente simétrico y estático, pues está dada por esta cosa que está aquí, donde aquí va la derivada del potencial en cuestión, o sea, la derivada de esta cosa, ¿no? Entonces voy a tomar un campo complejo, un campo escalar complejo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tratar de ligar este tipo de sistemas con un condensado de Bose. Entonces lo que hago aquí es meter este ansatz, ¿verdad? ¿Sí? Lo meto en la ecuación de Klein-Gordon y con este tipo de nuevas coordenadas que se llaman las coordenadas tortugas, que están definidas así, fíjense, en función de la redundancia, en función de la función métrica del sistema. Entonces, si uno mete este ansatz en esta ecuación y luego usa estas coordenadas que se llaman las coordenadas tortuga, uno obtiene esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, pues esta cosa que está aquí es una ecuación tipo Gross-Pitayevsky, ¿verdad? De la parte cinética, nada más escrita en las coordenadas estas tortugas. Este es el potencial de atrapamiento, yo lo veo así, que es causado, está escrito de esta forma, digamos, que depende de la función métrica otra vez y de la masa del
el parámetro de masa del campo escalar. Y esta cosa que está aquí es más o menos como la U0 que les platiqué hace rato, ¿verdad? Un condensador de Bose. Pero si se dan cuenta aquí, las interacciones están moduladas con la función métrica, ¿verdad? Entonces, esta es la densidad, o sea, el cuadrado del campo. ¿Sí? Entonces, uno puede, digamos, bajo este cambio de coordenadas y con este ansatz, reescribir la ecuación de Klein-Gordon de una forma, digamos, conocida, o una ecuación tipo Gross-Pitayevsky, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense aquí, la frecuencia del campo, esta que está acá, esto que está aquí puede verse como un potencial químico efectivo, ¿verdad? Y aquí es cuadrático, digamos, porque, bueno, la ecuación de Klein-Gordon lleva derivadas, segundas derivadas en el tiempo, entonces por eso nos sale aquí cuadrático, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, aquí les pinto los diferentes potenciales para diferentes valores de las masas, de las interacciones, etcétera, etcétera, de forma dimensional. Pero aquí lo que quiero nada más recalcar es que, fíjense, si la masa del campo escalar es 0, ¿verdad? No hay regiones, digamos, de confinamiento, o estas pancitas que se ven aquí. Por acá arriba también hay una masa crítica del campo escalar donde ya no existen regiones de confinamiento. Entonces, la masa del campo, digamos, perdón, crea una región en la cual uno puede obtener estas regiones que yo llamo de confinamiento, ¿verdad? O es como la trampa magnética en los BECS, ¿verdad? Esta es una región que puede atrapar la nube escalar esta que tenemos alrededor del agujero negro, ¿verdad? Fíjense, como tenemos constante cosmológica, pues independientemente de los valores que yo tome para este tipo de potencial, cierra aquí en un horizonte cosmológico, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces con esto pruebo que existen regiones de confinamiento, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer es aplicar de forma muy simple, digamos, ¿cómo se llama? La aproximación de Thomas Fermi, ¿verdad? Entonces, esa complicada ecuación, esta que está aquí, se convierte en una ecuación algebraica que nos va a dar mucha información del sistema. Entonces, bueno, aquí está la densidad despejando. Uno encuentra la densidad del sistema. Si uno integra esto en el volumen correspondiente, pues uno obtiene el número de partículas. Si uno, digamos, hace esto igual a 0, así, ¿no? Uno obtiene de qué tamaño es la nube alrededor de este agujero negro, ¿verdad? Y estas son las condiciones para que sea válida la solución esta algebraica, ¿verdad? Y déjenme irme, digamos, a espacio-tiempo de una vez, a Schwarzschild de Sitter, ¿verdad? Entonces, la densidad de forma dimensional, digamos, toma esta forma que está aquí, ¿verdad? Y la densidad, si uno integra, digamos, otra vez esto que está aquí, pues el número de partículas, y esta condición, esta igualdad que está aquí nos da de qué tamaño es la nube, ¿sí? Nos despeja de aquí la X y nos dice, nos da el tamaño de la nube en cuestión, de la nube bosónica o del campo escalar alrededor de este agujero negro, etcétera, ¿verdad? Y mira, aquí nada más para comparar resultados, esta línea azul, ¿sí? Es la solución numérica de la ecuación completita de esa tipo Gross-Pitayevsky, ¿verdad? Y esta línea negra punteada es ¿cómo se llama? La aproximación de Thomas Fermi. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, pues la aproximación no es tan mala dentro de sus límites de validez, ¿verdad? Entonces, un problema muy complicado usando las propiedades de la transición de fase y de la simplicidad del sistema, viéndolo como ve, uno puede avanzar, digamos, de forma analítica y obtener mucha información relevante del sistema, ¿verdad? Bueno, déjenme confrontar este modelito con las observaciones a través de lo que se llaman las curvas de rotación de galaxias, ¿verdad? Estos resultados están publicados en este trabajo. Y pues bueno, voy a tomar de modelo pivote, digamos, esta densidad, ¿no? De la nube, del halo de materia oscura, que es la llamada Navarro-Feiner-Wald, ¿no? Que describe más o menos bien las propiedades de los halos de materia oscura, ¿no? Para galaxias. Aquí hay otro que se llama el isotérmico, ¿verdad? Y este que está aquí es el que obtuvimos de nuestro modelo, de la aproximación de Thomas Fermi, viendo el sistema como un condensado de Bose, ¿verdad?
Entonces aquí les pinto, fíjense las diferentes densidades para el Navarro Feynman White, que es esta que está aquí, que tiene problemas, digamos, cuando R se va a cero, ¿verdad? Este que está acá es el isotérmico, ¿verdad? Y este negro que está aquí es la densidad que obtuvimos de nuestro modelo de condensados de Bose, ¿verdad? A través de la aproximación de Thomas Fermi. Todo lo que sigue pues, es comparar con las observaciones, y para eso voy a usar esta base de datos que es el Spark, ¿verdad? De este lado está el Navarro Feynman White, ¿no? Que tomamos como modelo pivote, y este lado está nuestro modelo de condensados de Bose, ¿verdad? A través de la aproximación de Thomas Fermi. Entonces, fíjense aquí, esta es la densidad de Navarro Feynman White, la negra. Fíjense cómo difiere un tanto cuanto de la densidad propuesta por nosotros, ¿verdad? La que obtuvimos de nuestros cálculos. Las otras colorcitos son, bueno, estas son estrellas, este es el bulbo, la materia que hay en el bulbo, y este es el gas, más o menos, que hay en la galaxia, ¿verdad? Entonces, los datos observacionales de las estrellas de las curvas de rotación, o la velocidad de rotación de las estrellas alrededor del centro de la galaxia, pues es esta ¿cómo se llama? Esta línea azulita que está aquí, ¿verdad? Y fíjese cómo el Navarro Feynman White pues pega más o menos bien. Y este que está aquí, nuestro modelo de Beck, en un espacio-tiempo curvo de Schwarzschild. ¿Sí? Y así lo hicimos para varias galaxias. Aquí están los nombres, las galaxias que vienen en esa base de datos. Y podemos concluir, fíjense más o menos, que nuestro modelo de Beck pues, pega más o menos bien con las observaciones. Aquí les pinto muchas más, ¿cómo se llama? Ajustes, ¿no? Aquí está el Navarro Feynman White, aquí está nuestro modelo de Beck, Navarro Feynman White, nuestro modelo de Beck. Entonces podemos ver que, bueno, el modelo pega, digamos, más o menos con las, ¿cómo se llama? Con las observaciones, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay algunos problemas, fíjense, para que digamos, ¿cuáles son los valores para que los valores en los parámetros libres para que se ajusten con la curva de rotación? Bueno, entonces tenemos ahí unos parámetros libres, que es la masa del agujero negro, la masa la masa de la partícula bosónica, ¿no? Tenemos también la lambda, que son las interacciones, la omega, que viene siendo como el potencial químico efectivo, o la frecuencia del campo escalar. Entonces, los valores para que peguen, digamos, las curvas de rotación con el modelo, implica que necesitamos agujeros negros supermasivos, ¿verdad? De orden de 10 a la 9, 10 a la 11 masas solares. Entonces, no sé si tenga que ver con el límite de aproximación o de validez de la aproximación de Thomas Fermi, ¿verdad? Sin embargo, esto ya no asusta porque hace poquito fueron reportadas, digamos, agujeros negros en el centro de estas galaxias de este orden, ¿verdad? Entonces ya no asusta tanto. La masa del bosón es del orden de 10 a la menos 22, 21, 23 electronvolts, que pega muy bien con estos modelos de materia oscura escalar ultraligera, ¿verdad? Y el parámetro de interacción, la lambda, pues bueno, es del orden de 10 a la menos 91, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sistema se comporta casi como un Beck que interactúa débilmente con un sistema casi ideal, ¿verdad? Sin embargo, esto es importante, creo yo, porque nos puede llevar al entendimiento de lo que es la materia oscura, o la naturaleza de la materia oscura de primeros principios, ¿verdad? ¿Y cuál es el trabajo a hacer? Bueno, aplicación a estos entes que se llaman estrellas de bosones. ¿Qué pasa si le metemos rotación al agujero negro? ¿No? ¿Cómo cambia la configuración de la nube? Si está cargada o no, etcétera, etcétera. Podemos estudiar lo que es, digamos, la vorticidad dentro de la nube, la acreción y lensing, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ese es el trabajo por hacer. ¿Ok? Y no sé cuánto tiempo me quedé. Aproximadamente 10 minutos. Ok, no creo que no me va a dar tiempo, pero a ver, déjame ver hasta dónde llego, ¿no? Si no, voy a tomar unos 5 minutos más, si no hay problema. Bueno, entonces, vamos a ver este tipo de sistemas y su relación con las estrellas de bosones, ¿verdad? ¿Qué son las estrellas de bosones? Bueno, pues las estrellas de bosones son estos objetos teóricos muy extraños, ¿verdad? Que no han sido observados. Sin embargo, no son como estrellas convencionales, sino que están hechos completamente de bosones, ¿verdad? Y esto abre la oportunidad de relacionar este tipo de sistemas con un condensado de Bose-Einstein, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y cuáles son las condiciones en que estas estrellas de bosones pueden verse como un condensado de Bose-Einstein y eventualmente
describir materia oscura. Entonces, aquí se me voy a parar un poquito, aunque, como les dije, estos objetos no han sido observados, su comportamiento y sus propiedades estructurales nos llevan a pensar que estos sistemas están altamente relacionados con materia oscura, con nubes de materia oscura en el universo, ¿sí? Hay un zoológico de estas estrellas de bosones en la literatura, pueden ser relativistas, no relativistas, se pueden caracterizar de acuerdo al tipo de interacciones dentro del sistema, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg provee soporte para que tener un objeto estable, digamos, ¿no? El tamaño de estas cosas, de estas estrellas de bosones, pues son de tamaños chiquitos, de objetos compactos hasta estrellas súper gigantes, ¿verdad? En el límite relativista, bueno, la ecuación de Klein-Gordon acoplada con gravedad describe la dinámica, ¿verdad? Y en el límite no relativista, en el caso ideal, digamos, cuando hay interacciones, pues las ecuaciones de Schrödinger-Poisson describen la dinámica de estas nubes o de estas estrellas de bosones en el límite no relativista. Entonces, ¿cuál relación? ¿Hay alguna relación con este tipo de cosas y estrellas y materia oscura? Pues como ustedes saben, este es el contenido del universo, ¿verdad? Entonces, todo esto que está acá, pues no lo conocemos bien, por eso le llamamos el lado oscuro del universo, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, un análisis muy detallado y profundo, digamos, es necesario para que podamos entender estas dos componentes del universo que no sabemos bien quién son, pero que parece ser que ahí están, ¿verdad? Y pues bueno, nadie lo entiende bien todavía. Hay muchos modelos y teorías que tratan de describirlos, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos vamos a ir a la parte bosónica, que es lo que me compete, ¿verdad? Vamos a estudiar rápidamente las propiedades estructurales de una nube de este tipo, digamos, bosónica, ¿verdad? Entonces, otra vez, fíjense, rápidamente. Voy a agarrar el hamiltoniano, ¿verdad? De n cuerpos, donde estos sándwiches que están aquí, digamos, esta parte es la parte cinética otra vez, esta es la parte de interacción y esta parte es la del potencial, ¿verdad? De atrapamiento, digamos. Entonces, si uno quiere conocer esto, pues tiene que resolver la ecuación de movimiento, ¿verdad? Para obtener la energía, digamos, del estado base. Y uno, en principio, si uno es formal, tiene que resolver la ecuación de movimiento, calcular las eigenfunciones, y ensandwichar aquí para obtener, digamos, la energía total, ¿verdad? Como se lo describo aquí. Estos operadores que están aquí son los operadores de creación de aniquilación, que cumplen las relaciones de conmutación usuales para estos dos operadores, ¿verdad? Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es rápidamente asumir que esto es un condensado de Bose y para temperaturas mucho menores que la temperatura de transición que les dije, N0, que son las partículas en el estado base, bueno, pues son aproximadamente todas las partículas que están en el sistema y las partículas en los estados excitados, pues es un número pequeñito comparado con ¿verdad? Si nos quedamos a este orden, ustedes saben que este sándwich de los operadores de creación y aniquilación básicamente es el número de partículas. Entonces, lo que hay que hacer aquí es ensandwichar con la función de onda en el estado base, digamos, de partícula individual, y uno puede obtener la energía total del sistema. Entonces, aquí también voy a asumir que el sistema es diluido. Aquí recobro la notación anterior, le pongo la U0, que básicamente es función de la longitud de dispersión, ¿verdad? Y pues bueno, hay un problema aquí, ¿cuál es el potencial de atrapamiento o el potencial gravitacional? Formalmente, pues tenemos que resolver la ecuación de Poisson, ¿verdad? Sin embargo, podemos hacer algunas aproximaciones aquí y me voy a ir a si recuerdan su libro del Resnick, ¿verdad? Si ustedes hacen un hoyo aquí, digamos, en la Tierra, que una o dos puntos diametralmente opuestos de la Tierra, y ustedes dejan caer y asumen que la mayoría de las partículas están, o toda la masa está concentrada cerca del centro, ¿verdad? Este es un problema del Resnick de licenciatura. Pues uno puede demostrar que el potencial gravitacional, que va como uno en Tierra, se comporta como un oscilador armónico. Si uno asume que la mayoría de la masa está concentrada cerca del centro, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer para describir el potencial gravitacional bajo esta aproximación. Entonces, el potencial gravitacional puede aproximarse, digamos, con un cierto potencial tipo oscilador armónico, donde esta es la masa del bosón y esta es una frecuencia, digamos, la frecuencia gravitacional, ¿verdad? Esta es la coordenada radial.
Fíjese cómo esta frecuencia que yo llamo gravitacional, efectiva, digamos, depende del número de partículas y la densidad cerca del centro, ¿verdad? Entonces, con esto voy a tomar diferentes ansatz para calcular la energía del estado base. Aquí hay unos ansatz que le llamamos compactos y este es un ansatz no compacto. Ahora les voy a explicar por qué. Y básicamente esta beta que está aquí en los ansatz describe el tamaño de la nube, ¿verdad? Hay unos parámetros aquí, un numerito que va a depender del ansatz escogido en cuestión para ver cuánta, o sea, digamos, cuánta masa hay cerca del centro, 80%, 90%, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí los ansatz compactos, bueno, aquí se los pinto, es como este que está aquí, o sea, que cruzan la coordenada radial en un punto, cortan, que podría verse también como la aproximación Thomas Fermi, que es válida, digamos, en un cierto radio, y un ansatz no compacto se va a hacer en infinito. Esa es la diferencia, básicamente. Entonces, después de calcular la energía del estado base con estos diferentes ansatz, uno puede calcular la presión del sistema, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las energías y la presión, ¿verdad? En función de estos parámetros que están aquí. ¿Sí? El número de partículas, ¿no? Etcétera, etcétera. Acuérdense que esta beta básicamente tiene codificado el tamaño del sistema. ¿Sí? O el radio, digamos, o dónde es válido. Aquí les pongo la otra para lanzas no compacto, ¿no? Esta es la presión. Y si uno quiere tener equilibrio, bueno, igual a la presión con la gravedad, y podemos obtener el número de partículas crítico, ¿verdad? Que básicamente, aquí se los escribo, básicamente es el mismo numerito para todos los ansatz, ¿eh? O sea, básicamente nos da la misma información como debe de ser. Fíjense cómo va aquí en función de la longitud de dispersión y del tamaño del sistema, ¿verdad? Este número crítico, digamos, es un número crítico el que nos lleva a la estabilidad. Si el número de partículas es mayor que pues el sistema puede implotar, o si es mayor puede explotar, ¿verdad? Y podemos tener lo que se llama una bossa-nova. ¿Sí? Y bueno, se los escribo de forma más simple, que es el número crítico que nos da estabilidad en el sistema. Esta es la longitud de dispersión, o sea, las interacciones. Este es el tamaño, el tamaño de la nube o de la estrella de bosones, ¿verdad? Y esta cosa que está aquí, en experimentos usuales de condensadores de Bose-Einstein, se llama coeficiente de estabilidad, ¿verdad? Que depende básicamente de las propiedades de la trampa en cuestión, ¿verdad? Y si uno calcula esto para este sistema, pues vemos que las condiciones de estabilidad están escritas aquí, en este sistema. En estas 8 ecuaciones, ¿verdad? Aquí, estos numeritos básicamente son del mismo orden para los sistemas, ¿verdad? O sea, los ansatz, digamos, dan buena información porque no varía mucho de ansatz a ansatz. Son más o menos la misma información. Y bueno, aquí nada más voy a tomarme nada más un par de minutos más. Aquí nada más podemos ver que bajo estas condiciones, si uno empieza a usar, digamos, la masa diferentes masas del bosón y diferentes masas del sistema total, diferentes tamaños, uno puede obtener diferentes sistemas estables del tamaño de objetos compactos, aquí que yo llamo del tamaño digamos, del Sol, hasta objetos del tamaño de halos galácticos, ¿verdad? Entonces, esas estrellas de bosones no relativistas describen una amplia gama de sistemas que son estables y que pueden verse como materia oscura, ¿no? O como estrellas de bosones, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos son los tamaños, esta es más o menos la masa del Sol, digamos, es estable aquí. Entonces, hay un montón de sistemas que nos llevan a objetos compactos, también masas del orden del halo de materia oscura galáctica, ¿verdad? Y estos son los diferentes ansatz, y ustedes pueden ver que están pegaditos, ¿verdad? Y las presiones más o menos son del orden. Entonces, estos más o menos son las condiciones de estabilidad y podemos obtener digamos, un zoológico de sistemas que son estables bajo estas condiciones. Aquí les pinto otra vez, fíjense, este es el Sol en amarillo, ¿no? La presión está aquí en azulito, el radio está en negro y la masa del objeto está en este color como rojito, ¿verdad? Entonces aquí nada más para mostrarles que estos son los diferentes ansatz, el gaussiano, el exponencial, el exponencial y el coseno. Aquí podemos ver que existen muchos objetos que son estables, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el Sol, aquí está un halo de materia oscura y aquí está una Stiff Matter que ahorita les voy a platicar qué es si me da tiempo. Entonces podemos ver
que más o menos nos da la misma información, todos estos tipos de sistemas, y nos lleva a sistemas estables que pueden verse como estrellas de bosones y eventualmente como materia oscura. Rápidamente, nada más la ecuación de estado. Uno puede ver aquí que si calcula la ecuación de estado para este sistema con los diferentes ansatz, podemos obtener al menos aquí dos regímenes, ¿verdad? Que les platico, ¿verdad? Entonces, para temperaturas, fíjense, mayores que la temperatura de condensación, el sistema se comporta como un sistema, digamos, clásico, no relativista, ¿verdad? Si nos vamos a temperatura 0, la presión se va a 0 y el sistema se comporta como polvo, ¿verdad? En el sistema, digamos, en este de acá, en el no relativista, obteníamos la ecuación de estado usual para un gas de bosones no relativista, ¿verdad? Que es 2/3 de la densidad de energía, que es la energía del volumen en cuestión. Pero fíjese que hay algo muy interesante. Si uno se va a temperatura 0 y uno desprecia, digamos, las contribuciones de la energía cinética, la ecuación de estado va lineal con la densidad de energía. Esto que está aquí se conoce como stiff matter o materia rígida, ¿verdad? Entonces parece ser que a temperatura 0 estas cosas se comportan como si fuera stiff matter, ¿verdad? Y sería muy interesante aquí ver cuál es la relación con estas gotas cuánticas que les platiqué al principio, ¿verdad? Y tratar de ¿cómo se llama? De describir el sistema como si fuese un líquido cuántico gravitacional, ¿no? Entonces ahí nos abre otra rama en la que podemos estudiar materia oscura o estas estrellas de bosones como si fueran líquidos cuánticos, ¿verdad? Pero gravitacionales, ¿sí? Ahora, déjenme nada más platicarles ya para terminar las cosas que estoy trabajando actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Hay preguntas muy interesantes. ¿Por qué las interacciones son tan pequeñas, verdad? Porque son casi cero. ¿Qué pasa para objetos compactos si ponemos otro tipo de potencial? Por ejemplo, este potencial tipo logaritmo, ¿verdad? En el cual básicamente lo que describe, digamos, es las contribuciones de las interacciones entre 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4 cuerpos y demás, ¿verdad? Eso básicamente es lo que está descrito aquí. Todo lo que les platiqué anteriormente es un sistema diluido, digamos, donde las interacciones son por pares, como les dije, ¿no? Sin embargo, este tipo de sistemas para objetos más compactos, las interacciones entre 3 cuerpos y más podrían ser relevantes, ¿verdad? Y si uno se da cuenta, uno podría analizar este tipo de cosas desde el punto de vista de algo que se llama supersólidos o, como les platiqué, estas, digamos, líquidos cuánticos, ¿verdad? Gravitacionales o botas cuánticas gravitacionales. ¿Y cuál es su relación con materia oscura, verdad? Otra cosa muy interesante es ver si este tipo de objetos, estas estrellas de bosones o estas nubes emiten jets. Aquí les pinto este paper que está muy interesante, ¿no? Esto es un condensado de Bose de laboratorio, en el cual a través de ciertas condiciones que le llaman resonancias de Feshbach, ¿verdad? Que básicamente son manipular de forma externa con un campo magnético las interacciones dentro del sistema, uno puede encontrar ciertos parámetros críticos en el cual el sistema, digamos, emite este tipo de jets, ¿verdad? Además, esto puede relacionarse, como les digo, no, de hecho, está básicamente relacionado con las interacciones dentro del sistema, que tal vez pueden describirse a través de este tipo de potenciales de interacción entre 3 cuerpos y más para sistemas compactos, o tal vez no para sistemas tan compactos, ¿verdad? Y pues eso es lo que estoy trabajando ahorita, y pues creo que ahí le voy a dejar, porque no me va a dar tiempo del otro tema. No sé si tengan preguntas, comentarios, críticas y demás. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Quien quiera hacer preguntas las puede poner en el chat o también si quieren levantar la mano. Bueno, a mí sí me gustaría hacer una pregunta, doctor. Adelante. En la ecuación de Gross-Pitayevsky, me parece que es en la ecuación 10, en el hamiltoniano, el término de interacciones que presenta ahí
¿Qué tipo de interacciones está representando? ¿La U0, dices tú? No, es en el hamiltoniano. Ve que tiene, me parece que tiene 3 términos y uno es de interacciones. Es la ecuación numerada como 10. Regreso. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Exactamente. Sí, mira, aquí en general va un potencial de interacción, ¿verdad? Entonces aquí tendría yo que haberle puesto BDR, ¿no? ¿Sí? En general. O BDR menos R0, dependiendo cuál sea el potencial. Aquí lo que estoy asumiendo es que el sistema es diluido, ¿verdad? Que interactúa débilmente y solo hay interacción por pares de partículas. Entonces tú puedes demostrar que ese tipo de sistemas pueden codificarse en ese tipo de potencial que se le llaman el pseudopotencial, ¿verdad? Que básicamente es función de la longitud de dispersión del sistema. ¿Qué significa esto? Que el sistema es casi ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces, las partículas solo sienten la interacción de otra cuando se acercan a una cierta distancia que está codificada con esta A, ¿no? De hecho, eso le llaman campo medio, ¿no? Eso me olvidó decirles que esta ecuación es una ecuación de campo medio. Eso es lo que significa. Ahora tú puedes generalizar aquí, por supuesto, y meter un potencial más general, ¿verdad? Como el que les platiqué, por ejemplo, de un logaritmo al final. No sé si eso conteste tu pregunta. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Yo también tengo una pregunta, doctor. Sí, adelante. Bueno, mi pregunta va más enfocada sobre el desarrollo tecnológico actual. Y bueno, hoy en día es muy difícil crear este estado de la materia. No. Bueno, nosotros nos tardamos, la UNAM ya lo hizo, ¿no? Uh-huh. Hace un par de años o 2. Vamos un poquito atrasados, ¿no? 20 años, pero bueno, ya tenemos nuestro BEC. Los primeros que hicieron BEC en Latinoamérica fueron los brasileños. Y bueno, hace unos años, hace un par de años, de hecho, tuve la oportunidad de conocer el laboratorio que está ahí en la UNAM, en CU, en el Instituto de Física, el laboratorio de gases ultrafríos. Y bueno, sí, ya obtuvieron el BEC experimental, ¿no? Entonces ya tenemos BEC. Ahora lo que sigue es ver para qué lo vamos a usar, ¿no? Ok, gracias. Sí. Bueno, y de hecho, déjame te digo, allá cuando estuve en Alemania en el postdoc, estuve en la Universidad de Bremen, como se mencionó al principio, ahí lo que hacen estos señores, están buscando, entre muchas cosas, ¿verdad? Hay una torre que se llama la Torre de Bremen, que es una torre de 100 metros más o menos. Entonces lo que hacen allá es hacer el BEC, el condensado, digamos, en la torre, en la punta de la torre, y lo dejan en caída libre, ¿verdad? En esta torre de Bremen. Entonces lo que hacen es hacen el condensado, lo dejan en caída libre y analizan cómo se comporta un ente cuántico en un campo gravitacional, digamos, ¿no? Porque hay ciertas propiedades que cambian, ¿verdad? Y esto estaba más o menos encaminado a buscar algo por ahí de gravedad cuántica, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que la tecnología para hacer este tipo de cosas, digamos, no es tan complicado, se necesita dinero, ¿no? Por ejemplo, un experimento de mesa no es tan difícil, digamos, hacerlo, ¿no? Ya si quieres hacer una torre y dejar que en caída libre o como hace poco que la NASA mandó hace un año o 2, no me acuerdo, con esta cosa que se llama el Cold Atom Laboratory de la NASA, donde están haciendo BECs ¿cómo se llama? En satélites en órbita, ¿no? Entonces, pues para analizar ciertas cosas como les dije, cómo se comporta un ente cuántico en un campo gravitacional, ¿verdad? Pero bueno, para llegar a ese tipo de tecnología, pues nos falta mucho, ¿verdad? Pero pues ahí está, ya tenemos nuestro BEC en México. Ok, muchas gracias. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Comentario, crítica o demás. Aquí en el chat. Bueno, yo también tengo otra pregunta, doctor. Había comentado que, aunque no se puede hacer experimentalmente todavía,
teóricamente podemos trabajar con la ecuación de Klein-Gordon para describir un condensado de Bose-Einstein relativista. ¿Tendría algún sentido físico estudiarlo con la ecuación de Klein-Gordon para un campo cargado, o sea, para la segunda cuantización, o no habría mucho sentido ahí? Sí, sí está hecho. En espacio, yo lo he visto en espacio-tiempo plano, ¿no? Le meten carga al campo y ven cómo se comporta, ¿no? Teóricamente está hecho, pero si lo quieres ver como materia oscura, pues, pues no, ¿verdad? Porque la gente cree que la materia oscura no está cargada, ¿no? Que nada más interactúa gravitacionalmente, ¿no? Entonces, pero teóricamente sí está hecho para campos cargados, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando ahorita también con un colega de la BUAP, ¿verdad? Estamos haciendo de forma, digamos, nada más el modelo matemático, no sabemos si es materia oscura, yo creo que no sé, habría que ver. Un agujero negro cargado, digamos, con una nube cargada, ¿verdad? Entonces estamos llegando a conclusiones un poquito más generales, digamos, ¿no? Pero sí está hecho. Ahora, que eso sea un condensado de Bose, eso es un tema abierto, ¿no? Habría que probarlo. Muchas gracias. Pues me parece que por el momento no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, yo haría 2 apuntes finales de algo que comentó en el primer apunte, ¿no? Al inicio, el doctor Elías, y es la importancia, ¿no? De tener contacto, ¿no? Fuera del lugar donde uno está, ¿no? Ya sea el extranjero, ¿no? O a veces otras instituciones, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? El programa de verano de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? En situación de normalidad, ¿no? Es que impulsa las estancias de investigación, ¿no? Y de preferencia, ¿no? En una ciudad que no es la que ustedes están y en una institución en la que no están ustedes, ¿no? Y digamos, es un primer paso, ¿no? Para, pues, eventualmente hacer una estancia en el extranjero, que se puede hacer un posgrado, ¿no? Pero también se puede hacer un posgrado en México y hacer una estancia como parte del posgrado, ¿no? Inclusive algunas universidades, ¿no? Tienen programas de movilidad, ¿no? Con instituciones en el extranjero. Y mi segundo apunte sería, ¿no? Sobre la importancia de ir a congresos. Sin duda, ¿no? La virtualidad nos ha enseñado que podemos potenciar muchas cosas. Podemos tener un impacto muy importante, como aquí estaba yo viendo, ¿no? Tenemos personas, ¿no? Del sur de México, del centro, del norte, del este, del oeste, y eso es muy importante. Pero también es importante, y yo no diría uno es más que otro, la convivencia que se puede tener, ¿no? En sentarse a comer, ¿no? Una comida mexicana con un premio Nobel. Y eso es algo que hace mucho la Sociedad Mexicana de Física. Apoya a estudiantes de licenciatura que asistan a congresos y también trae, ¿no? Premios Nobel. Entonces, eso es algo importante. También la Academia Mexicana de Ciencias, uno de sus programas es conferencias con los premios Nobel, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? El poder tener esa convivencia. Si no hubiese más preguntas, les pediría que le demos un agradecimiento al doctor Elías, ¿no? Por su conferencia y también a Lina y a Omar por su moderación. Muchísimas gracias. Gracias.